Pues todos sean bienvenidos y bienvenidas a este taller breve. Se llama La Biblia y el trauma moral. Va a estar a cargo del doctor Raúl García Pérez, quien es, por cierto, el director del taller breve de la Facultad de Teología CEUD. Y bueno, este es nuestro último taller de este curso, así que cerramos con broche de oro, decimos, y muy bien. Raúl, pues bueno, es doctor en medicina, es especialista en psiquiatría, es licenciado en teología también y es profesor de consejería de la Facultad de Teología CEUD. Es coordinador, como ya dije, del taller teológico y también es presidente de Educadores Cristianos. Es un gusto tenerle con nosotros ahora como ponente, que siempre es el quien presenta a los ponentes, pero en esta mañana él presentará este taller breve. Y bueno, tenemos el gusto de tenerle con nosotros y de aprender también, pues tiene una larga experiencia como psiquiatra y además como alguien que trabaja el tema de la teología, la pastoral y desde luego la psiquiatría. Este tema seguramente nos dejará mucho interés, mucho que explorar y seguro muchas inquietudes. La Biblia y el trauma moral, pues bueno, es un tema muy necesario estos días abordarlo también. Y bueno, pues ya sin más le vamos a dejar el espacio a Raúl para que inicie el taller. Bueno, pues muchas gracias, Israel. Bien, pues nada, bienvenidos y bienvenidas y gracias por haber un sábado hecho el esfuerzo de venir aquí, aunque hace buen tiempo, pero siempre es un esfuerzo. Bueno, no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar del trauma moral. ¿Suena? Para eso venís aquí, ¿no? Para que os lo explique. De los traumas sí, ¿no? Los traumas que primero se conocieron son los traumas físicos. Si te pegas un golpe contra un objeto, pues tienes un traumatismo, ¿no? Pero después se generalizó y se aplicó a otro tipo de traumas, que eran los traumas psicológicos, especialmente personas que habían sufrido un estrés, una situación vivencial, una experiencia muy negativa normalmente, que les dejaba una huella, una marca, ¿no? Y así es como lo hemos ido viendo, o sea, había traumas físicos y había traumas psicológicos, ¿no? Pero últimamente se está hablando mucho del trauma moral porque los traumas psicológicos afectan al pensamiento, afectan a las memorias, afectan físicamente, también pueden afectar en el sentido de reacciones psicosomáticas. Pero el trauma moral, ahora os pondré una definición, se aplica principalmente a nuestro ser moral, a nuestro sistema de valores y de creencias, que por alguna experiencia, que vamos a ver cuáles pueden ser, pues afectan a nuestro ser moral, a nuestras creencias, a nuestros valores, y es un auténtico trauma porque conmocionan todo lo que hasta ese momento creíamos y sosteníamos y valorábamos. Entonces, bueno, la historia del trauma moral empezó con la guerra, y especialmente se empezó a hablar de este concepto en Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Se veía que los veteranos que habían estado en batalla en la guerra de Vietnam, pues llegaban a su casa con muchos traumas, físicos muchos, pero también psicológicos y morales. Entonces, las asociaciones de veteranos, que en Estados Unidos son bastante fuertes, tienen incluso hospitales solamente para ellos, pues empezaron a hablar de esta idea del trauma moral como una situación por la que habían pasado estos veteranos que les había hecho tambalearse todas sus creencias, y eran creyentes, y todas sus convicciones respecto de la vida, respecto a ellos mismos, respecto a las figuras de autoridad. Entonces, pues empezó a hablar de eso. Y el trauma moral desde el punto de vista bíblico, pues es algún teólogo, no me he traído el libro, pero si queréis la referencia os la puedo dar, está en inglés, empezó a decir, bueno, pues esto es que hay personajes en la Biblia que también sufrieron el trauma moral.
Y vamos a profundizar más en este tema y ver de qué manera ellos lo resolvieron o no lo resolvieron, ¿no? Así que empezó a aplicarlo y como, bueno, estamos en la Facultad de Teología, pues me parece interesante verlo desde el punto de vista de la Biblia y de lo que nos puede enseñar acerca de este programa. Bueno, vamos a pasar a los siguiente. Aquí. ¿Cómo se define el trauma? Bueno, antes hay que decir, ¿por qué se habla tanto del trauma en nuestra época? Bueno, pues la verdad es que también los primeros que hablaron del trauma psicológico pues fue la escuela psicoanalítica, Freud, su teoría del trauma, pues abrió también la puerta, ¿no?, para que se pudiese aplicar a todas las personas, ¿no? Entonces él concebía la vida como algo muy traumático, una experiencia como algo muy traumático, una experiencia vital, ¿no? Desde el nacimiento incluso. Entonces, bueno, pues si habéis leído algo de Freud, él actualizó este tema del trauma. Y actualmente, y a raíz de las dos guerras que tuvieron lugar en el siglo XX, pues hay quien dice que vivimos en una época del trauma. Por eso se habla del trauma en tantas circunstancias, se escribe tanto, ¿no? Los psicoanalistas dicen que en otras épocas había unas referencias a un otro con mayúscula que, bueno, se puede identificar con Dios, pero también se puede identificar con personas o instituciones que ayudasen a la persona a superar los traumas de la vida, ¿sí? Pero hay unos autores psicoanalistas que son Milner, Eric Lorenz y Miller, que dicen que el trauma es específico de nuestra época, ¿sí?, en el sentido en un sentido general, ¿no? Porque es la época del otro que no existe, es decir, no tenemos esos apoyos que nos daba antes la religión, estamos hablando en general, ¿no? La sociedad que nos daba la religión, que nos daba, pues, por ejemplo, un sacerdote, o que nos daba un pastor, y bueno, pues la crisis también de las instituciones religiosas y de la religión en general, la secularización hace que no haya un otro con mayúsculas, ¿eh?, que todos los demás somos otros, pero con minúsculas, ¿eh?, con mayúsculas, a quien nos podamos referir y pueda ser nuestro punto de anclaje, ¿no?, en las dificultades de la vida. Entonces ellos, bueno, no lo interpretan desde un punto de vista religioso, pero dicen que el otro que no existe, es decir, aquella referencia que se tenía como ayuda en los momentos difíciles no existe, cada vez somos más individualistas y tenemos que solucionar los problemas por nosotros mismos. Y dicen ellos que se trata de la civilización del trauma. Vivimos en tiempos en que el sujeto acuciado por la violencia, que están las causas o lo que producen los traumas, la violencia, la guerra, las guerras, la pérdida de ideales, el terrorismo, la segregación, la inmigración también, que no está a la orden del día. Todo eso atraviesa la civilización del trauma. Freud habló de lo que llamaba el malestar en la civilización. Era una aplicación del psicoanálisis a la sociología, ¿no? El malestar en la civilización, y analizó como si fuese la sociedad occidental, fuese un paciente, le tumbó en el diván, sabes que el psicoanálisis se basa en que el sujeto, la persona, el paciente, haga asociaciones libres, tumbado en un diván, y entonces, bueno, pues, puso a toda la sociedad en el diván y dijo, pues las causas del malestar en la civilización y en la cultura son estas, y él las describió. El malestar en la civilización es un libro de su última época que escribió, y él analiza las causas del malestar, porque ya estaba palpando que él era una persona muy inteligente, muy sensible a lo que ocurría. Además había vivido las dos guerras, había vivido la primera guerra en la que él no participó, pero participaron sus hijos, y en la Segunda Guerra no la vivió porque se marchó de Alemania
de Austria, perdón, se marchó de Austria con el surgimiento del nazismo, se marchó a Inglaterra. Entonces, ni él ni su familia vivieron la persecución de los nazis hacia los judíos. Y él se asentó allí en Londres, ¿no? Pero desde ese observatorio en Londres, pues él dijo, bueno, pues tantas guerras en este siglo, ¿no? El siglo XX, ¿no? Se ha caracterizado por ser el siglo de las guerras mundiales, ¿no? Esto obedece a un malestar, esto obedece a algunas causas, ¿no? Y él lo analizó, ¿no? Y parte de ellas son estas que acabo de reseñar, ¿no? La guerra, la pérdida de ideales, con las crisis religiosas y de las instituciones, el terrorismo, el racismo, todas estas situaciones, la acción forzosa, todas estas situaciones pues han hecho que el siglo XX y por lo que parece el siglo XXI también de lo que llevamos, ¿no? Sea también una civilización, una cultura del trauma, ¿no? Y es más, ya no se trata solamente del malestar en la civilización, sino que el trauma es la civilización de nuestro tiempo. El trauma es la manera en que el sinsentido se expresa en la época actual. Hablaremos de un psicólogo al final que precisamente enfatiza este sinsentido, es decir, ¿por qué tenemos malestar? ¿Por qué? ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta como angustia, ¿no? La angustia ha recuperado en nuestra época un sentido traumático. Siempre ha habido angustia, pero en nuestra época se tiene esta característica de angustia traumática también, ¿no? Y muy relacionado con el sinsentido, es decir, ¿para qué vivimos? ¿Qué ideales tenemos? ¿Qué opciones? Bueno, ya sabéis que ha habido filósofos que hablaban de filósofos, por llamarles nihilistas, ¿no? Que decían que la vida no tenía sentido, que la vida era una pasión inútil, en fin, que nos conocéis. Y eso es reflejo de este sinsentido social que hace que las personas, pues, a nuestro alrededor, pues tengan este trauma moral, podríamos decir, y este trauma generalizado, ¿no? Entonces, bajo este trasfondo, pues los que han definido el trauma moral, pues para poner un ejemplo que ya entremos en el tema de la Biblia, ¿qué personaje podría ser un personaje que nos sirva como ilustración de un trauma moral? Pues Judas, por ejemplo, sí, Judas podría ser un trauma moral, porque Judas de repente se dio cuenta de que las expectativas y las esperanzas que habían depositado en Jesús, pues con su juicio anómalo y su sacrificio que él había anunciado, su muerte en la cruz, pues todo se venía abajo. Él tenía algunas expectativas, como todos los apóstoles, ¿no? Expectativas mesiánicas, ¿no? De que se iba a instaurar el reino, que Jesús iba a ser el rey, digamos, y que Dios iba a ser el rey, y Jesús iba a ser el Hijo del Hombre, y que todos los apóstoles, recordéis la pregunta que le hicieron los hijos de Zebedeo, ¿no? Cuando vengas en tu reino, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda? O sea, había una expectativa por parte de los apóstoles de que ellos iban a jugar un papel importante en ese reino. Entonces, cuando su líder, cuando el que iba a ser el que es, por medio del cual Dios instaurase su reino, es entregado, Judas precisamente, o se ve la animadversión de Jerusalén, pues entonces Judas entró en crisis moral y le entregó. Es un ejemplo, sí, está muy bien visto. Yo me refería más bien a Saúl, pero bueno, también Judas se puede considerar. Veréis que pongo aquí aproximaciones exegéticas porque muchos pasajes de la Biblia que nos resultan un poco, muchos personajes de la Biblia que nos resultan un poco enigmáticos, oscuros, se pueden entender desde un punto de vista del trauma moral. Y por eso os digo que es una aproximación exegética, no es que sea la única forma de hacer exégesis y de interpretar los textos bíblicos, pero sí que es los que han trabajado este tema dicen sí que es un método
podríamos decir, para poder entender ciertos pasajes y ciertos personajes en la Biblia. Y Saúl, pues, es un ejemplo de trauma moral, según nos cuenta la narración en 1 Samuel del 9 al 31, aunque empezó con victorias, ya sabes la historia, ¿no? Fue el primer rey que tuvo Israel, porque Israel quería un rey, entonces el profeta Samuel, que eran los que ungían a los reyes, pues les dijo, tened en cuenta que si vais a tener un rey, os se va a llevar a vuestras hijas para la corte, o sea, a vuestros hijos para la guerra, se va a poner impuestos, va a tal. Pero no, queremos un rey, como las demás naciones, queremos un rey. Muy bien, vamos a daros un rey. Y entonces, bueno, pues se eligió a Saúl. Y Saúl, bueno, pues tenía todas las cartas a su favor, ¿no? Era el primer rey, era un personaje muy carismático, era alto, era una persona un líder nato, podemos decirlo, ¿no? Y empezó, pues, muy bien, ¿no? Ungido por Samuel, empezó a guerrear, ¿eh? El trauma moral está muy relacionado con la guerra, ¿eh? Pues, digo, empezó a guerrear, era un hombre de gran altura, de gran furor, y esto pues probablemente le hizo pensar, le hizo cambiar de actitud y ser orgulloso. Cuando es ungido por Samuel, está lleno del Espíritu de Dios, se mostró al principio un rey firme, que derrotó a los amonitas, a los moabitas, a los filisteos, esos pueblos que rodeaban a Israel y eran una fuente constante de problemas para Israel y que, bueno, pues ya sabéis la historia del Antiguo Testamento del papel que jugaron estos ejércitos, pues él los derrotó en numerosas ocasiones. Pero por una causa que la Biblia dice que estaba para entrar en batalla, y Samuel, bueno, antes de entrar en batalla tenían una serie de rituales, como era sacrificar res, y eso lo hacía un sacerdote. Pues Samuel tardaba, no nos dice por qué tardaba, se demoraba mucho en llegar, y entonces Saúl, hombre impulsivo, dijo, pues yo ofrezco ese sacrificio. Y nos dice la Biblia que eso fue el motivo por el cual Dios le rechazó. Podemos pensar que no era un motivo realmente importante, ¿no? Podemos pensarlo, ¿no? ¿Y por qué recusa, por qué rechaza al primer rey? Porque ofrece sacrificios en lugar de Samuel. Entonces, ahí hay un punto que muchas exegetas dicen que realmente no era un motivo como para ser rechazado por Dios, ¿no? Pero ya Dios le rechaza. Empezando por Dios, es rechazado por hacer de sacerdote. Luego, no ejecuta lo que se llamaba el jerem, que era el botín que cogía de personas y de animales, se lo entregaban a Dios y eran sacrificados. Él no lo hizo, ¿no? No ejecutó un jerem completo con los que se enfrentaba, que eran los amalecitas. Respeta al rey amalecita cuando Samuel le dice que tiene que matarlo, que tiene que eliminarlo, ¿no? Bueno, veis que es todo un contexto de guerras así tribales y guerras que están un poco lejos de nuestra, bueno, no tan lejos de nuestra experiencia, pero bueno, y con una serie de rituales que nosotros hoy en día pues no entendemos muy bien, ¿no? Por todo esto tiene que ejecutarlo, según dice Samuel, al rey, a los amalecitas. Por todo esto es desechado y en su lugar, y aquí es donde viene ya su crisis moral, David es elegido como rey de Judá, que lo vemos en los capítulos de 1 Samuel 13 al 15. Entonces, ¿cómo se manifiesta en ese trauma moral? Pues empieza con celos, con sospechas, con temor, con enfado, con ira, con depresión. Esta ya una serie de síntomas psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Sospecha, paranoia, como llamamos los psiquiatras, miedo a que David pueda atentar contra él, enfado por haber sido rechazado por Dios y por Samuel, ira, sabemos que en alguna ocasión cogió la lanza y se la tiró a David, porque claro, tenía estos síntomas y entonces contrató a David para tenerle cerca, pero al mismo tiempo para que tocase una
Blanca, puedes sentarte ahí si quieres. Ahí hay una silla. Es la primera reseña que se hace de la musicoterapia en Israel, ¿no? Están muy avanzados. Ahora se habla mucho de la arteterapia, la musicoterapia, la terapia por las pinturas, pero ya en tiempos de Saúl y de David, pues le contrataron para ser un terapeuta por medio de la música. Y bueno, pues siempre se asocia a David con el arpa, también compuso salmos y tal. Y entonces, pues en alguna ocasión, su ira y su temor y su enfado hacia David era tan fuerte que cogió una lanza y se la tiraba a David, ¿no? Y David lo esquivaba, ¿eh? Entonces eso le aumentaba más la rabia. Este es el elegido por Dios en mi lugar y tal cual. Entonces vemos cómo él empieza a desarrollar una serie de síntomas que le amargan sus últimos años de reinado y tiene una actitud muy agresiva hacia David, pero también se puede entender, y esto es una de las características del trauma moral, que tiene una actitud negativa hacia los superiores, incluso el mismo Dios, que le han traicionado y le han abandonado. Samuel, pero seguramente también le sacaba a Dios el haber sido desechado y haber elegido a David. Entonces, bueno, pues a lo mejor si vemos a Saúl desde esa perspectiva nos cae un poco más simpático, ¿no? Porque no creo que se predique mucho sobre Saúl, o sea, hagan estudios sobre Saúl desde una forma positiva, pero bueno, si lo ves, su trauma, ¿no? El trauma que le supuso el ser desechado por Dios y por el profeta, representante de Dios, y el de escoger a otro más joven y que poco a poco iba haciendo, además era amigo de su hijo, de Jonatán. Entonces todo eso le creó un malestar que le hizo pues sus últimos años de reinado pues no tener una vida muy pacífica, ¿no? Entonces, bueno, pues las consecuencias del trauma moral las tenemos aquí, ya de una forma un poco más sistemática, pues es cuando se transgreden los códigos morales, es decir, lo que está bien y lo que está mal, en una sociedad, cuando se pierde la confianza en la autoridad, esto produce efectos emocionales, psicológicos, sociales y espirituales, que conllevan cambios en los comportamientos éticos y en las actitudes. En la espiritualidad, pérdida de confianza, sentimientos de culpa y vergüenza. O sea, los que han descrito este síndrome, vamos a llamarlo así, dicen que es como consecuencia de esta transgresión de los códigos morales y de la pérdida de confianza en la autoridad, pues esto produce unos efectos, ¿sí? Que son cambios en los comportamientos éticos, porque si no hay normas morales, pues ¿qué voy a actuar de una forma moral, no? En la espiritualidad, también, pues yo que confiaba en mis creencias, confiaba en Dios, y resulta que, eso es como lo interpretaría una persona que está sufriendo un trauma moral, he sido abandonado por Dios, he sido traicionado, entonces, ¿por qué voy a creer? ¿No? O sea, entrarse en una situación de duda en tu fe, ¿no? También como consecuencia de eso, ¿no? Y esto te lleva a una pérdida de confianza y también sentimientos de culpa. ¿Habré sido yo el responsable de lo que me ha pasado? Pues Saúl seguramente pensaría, bueno, ¿qué he hecho yo mal? Tampoco era tan importante lo de que yo ofreciese sacrificio, ¿no? Bueno, ya sabéis que en esa época estaban las funciones de todos en la corte y en el pueblo estaban como eran muy rígidas, ¿no? Sí, se saltó esa, solamente podían ofrecer sacrificios los sacerdotes, pero que hubiese ellos ofrecido sacrificios tampoco era una cosa tan importante, ¿no? Con su perspectiva. Entonces, bueno, pues el exégeta del Antiguo Testamento tiene que explicar el por qué Dios le rechazó por eso, o se interpretó que Dios le rechazó por eso, ¿no? Y sentimientos de culpa y de vergüenza, en el sentido de que la vergüenza, pues, de haber sido rechazado, de que el pueblo ya no contaba
con su familia y el pueblo, pues quizás lo veía ya como alguien desechado y eso pues le suponía una gran vergüenza, ¿no? También el que padece el trauma moral tiene violencia, ¿no? Violencia, o tiene violencia, que lo hemos dicho, pérdida de confianza, pero también él sufre la violencia, que mina la confianza en la bondad moral de las personas. Esto se ve mucho en los militares, en las personas policías, también personas que tienen una función de instaurar el orden o de entrar en combate frente a un enemigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en una guerra, por ejemplo, se les entrena a los soldados para matar. Pues así, ¿no? Una de las funciones de los soldados es defender lo que sea, ¿eh? En el caso de Vietnam, pues estaban defendiendo algo que no entendían muy bien, ¿no? Muchos bueno, vamos a la guerra porque nos han llamado y tenemos que irnos ahí al otro extremo del mundo, a Indochina, en una guerra que nosotros, que no afecta a nuestro país territorialmente, pero que nos han dicho que hay que defender los ideales de nuestro país, los ideales de nuestra sociedad, frente al enemigo comunista, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son víctimas de una violencia, porque ellos, motu propio, no irían a esa guerra, y al mismo tiempo ellos ejecutan también, son ejecutores de esa violencia sobre los enemigos, que sabemos que en el caso de la población civil también sufrió las consecuencias. Acordados de la matanza de Mailán, ¿no? Que arrasaron un poblado, Vietnam, y claro, esas personas después, ¿qué hacen con su conciencia? Algunos de ellos incluso se vean cristianos, se vean religiosos, judíos, por ejemplo, ¿qué hacen con sus valores morales? Que dicen no matarás, ¿no? Entonces, todo eso, pues, para que entendamos la crisis que supone el tener que ejercer una violencia. La policía, por ejemplo, tener que enfrentarse con manifestantes, cuando algunas veces la policía está de acuerdo con lo que está pidiendo, ¿no? A los manifestantes, algunas veces, ¿no? Otras veces que no. Pero entendéis el conflicto, ¿no? Ahí hay un conflicto moral con unos valores que se han inculcado desde pequeños a las personas, ¿eh? Porque la cultura occidental descansa sobre el derecho romano, pero también sobre las ideas judeocristianas, ¿no? Estamos hablando de nuestra época, ¿no? Entonces, claro, en otras civilizaciones, en otras culturas, hace poco veía un documental sobre Esparta. Es que a los espartanos, desde que nacían y desde que tenían 2 o 3 años, les preparaban para la guerra, con lo cual ellos eran máquinas de guerra. No se planteaban que tenían que enfrentarse con el enemigo. Eran máquinas de guerra, pero en nuestra época no es así. Se intenta en la formación militar convertir a los soldados en máquinas de guerra, pero no se consigue muchas veces. De hecho, hay estudios, he estado leyendo un libro de un coronel norteamericano que, cogiendo estadísticas de las guerras europeas, dice que en la guerra cuerpo a cuerpo y en la guerra en la que es de trincheras se disparaba, o sea, la munición que se disparaba era muy poca. O sea, para poder enfrentarte con un enemigo necesitas una distancia. Por eso, los que llevaban una ametralladora, los que llevaban un cañón, no tenían problema en disparar con la ametralladora, pero los que tenían que disparar, alguien que a lo mejor estaba a 20 metros, no disparaban. Y si ya le tenían que ensartar con la bayoneta, no lo hacían. O sea, había un montón de personas que no eran capaces, llegado el momento, de matar al oponente. Entonces eso llama la atención, ¿no? Y él se lo plantea, y es precisamente por eso, porque no estamos preparados para matar, ¿no? Aunque nos laven el cerebro, aunque nos digan que es nuestro enemigo y que tenemos que eliminarlo, no estamos preparados para eso. Y entonces nos crea un trauma, nos crea un problema de conciencia, y a los soldados les crea un trauma y un problema de conciencia, ¿no? Entonces, la violencia mina la confianza en la bondad moral de las personas.
Si se ven obligados a matar, pues dicen, pues realmente todo lo que me han inculcado desde pequeño, no vale para nada. No tengo yo esos valores que me han inculcado, no han funcionado, por lo tanto, es que no eran buenos, ¿eh? Deshumaniza dañinamente o menosprecia a las personas, suprime a la fuerza o deforma la subjetividad moral, especialmente en ciertas profesiones como en los militares, policías, en prisiones, cuando tienes que trabajar con niños, en protección infantil, estudiantes de medicina, periodistas en crisis de refugiados. El entrar en contacto con la violencia supone una violencia para la propia persona y supone una crisis en sus valores éticos y morales. ¿Cómo, incluso en sus valores religiosos, cómo Dios permite estas matanzas? ¿Cómo Dios permite que los refugiados estén en estas circunstancias? ¿Cómo Dios ves que eso crea un trauma también, un conflicto? Entonces, bueno, vamos entendiendo en qué consiste el trauma moral, ¿verdad? Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis en la importancia de la memoria en el trauma. Cualquier tipo de trauma irrumpe abruptamente en la biografía de la persona. Cuando la persona sufre un trauma, sea el tipo de trauma que sea, un accidente, una violación, en el caso de las mujeres, de los hombres también, niños, ¿no? Todos los que estamos escuchando de la pederastia y de personas en las que se debería confiar, sea familia, o sea un profesor, o sea una persona religiosa, ¿eh? que se supone que quiere tu bienestar y que te ama, si te viola o abusa de ti sexualmente, eso es un trauma muy difícil, por no decir imposible, de superar, ¿eh? Y vemos personas que en la edad adulta pues recuerdan todavía eso que les ocurrió en un internado, que les ocurrió en la familia, que les ocurrió en la sociedad, ¿no? El trauma es algo muy devastador, ¿no? Para la psicología de la persona y para sus comportamientos. Entonces, el trauma, cualquier tipo de trauma, rompe el espontáneo curso de la vida, paraliza la vivencia y el sentido del sí mismo y ancla la memoria en un acontecimiento pasado incomprensible e inexplicable que se revive reiteradamente de forma angustiosa una y otra vez, influyendo en el comportamiento de la persona, con reacciones emocionales incontrolables que afectan a los familiares inmediatos. Hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de un psiquiatra, que a lo mejor lo habéis leído, es fundamental para entender el tema del trauma. De hecho, este psiquiatra, que era holandés y se marchó a Estados Unidos, es el que acuñó el término de trastorno por estrés postraumático, ¿eh? Que es que en las clasificaciones psiquiátricas aparece, ¿no? Aparece el trastorno por estrés postraumático. Él fue el que dijo: yo atiendo a personas que han sufrido traumas de muy diversas características y muy diversas intensidades, y todas tienen en común estas cosas que os he dicho, ¿sí? Alteraciones de la memoria, en el sentido de que les viene una y otra vez a la memoria el hecho traumático, ¿sí? La violación, el accidente, lo que fuese, y son incapaces de poderlo superar y de poderlo eliminar de su memoria. Y eso les afecta años y años y años y años, ¿sí? Incluso si tienen algún tipo de tratamiento, porque el trastorno por estrés postraumático hay protocolos de tratamiento, es muy persistente y muy difícil, si no, por no decir imposible, de solucionar. Claro que se puede conseguir, hablaremos un poquito de eso más adelante, que la persona conviva con esas memorias traumáticas, pero solucionarlas y olvidarlas, jamás, ¿eh? Pero fijaros la importancia del trauma, y esa una y otra vez vuelven a lo largo de la vida de la persona y afectan a sus relaciones con las familias. Cuentan de veteranos de la guerra, de Vietnam, por ejemplo, que eran muy buenos padres, muy buenos esposos, pero que de repente, sin motivos lógicos, tenían una reacción violenta con su familia, por motivos insignificantes, por motivos niños.
consumían alcohol, consumían drogas, entraban en consumos excesivos de estas sustancias para olvidar, para anestesiarse, ¿eh? y no acordarse de ese trauma que habían sufrido en la guerra, ¿eh? Y bueno, pues él empezó a trabajar en un hospital de veteranos y decía, bueno, ¿y por qué estas personas, que por otra parte pues son empleados, trabajadores magníficos, buenos padres, buenos esposos, cómo es que de repente tienen estas reacciones tan violentas, ¿no? Y él encontró la clave en estas memorias del pasado y en a cualquier cosa que les recordase de repente, un olor, por ejemplo, que les recordase el olor de la pólvora, del napalm, o cualquier... Tenían como se llama, en clínica se llaman flashbacks, volver a situaciones del pasado, ¿no? Y si lo desencadenaba, pues eso, o una palabra, o una situación, o una... Ellos se reunían en asociaciones, curiosamente, pero nunca hablaban del trauma, que esto es una cosa importante. Se reunían como con otros veteranos, dice este psiquiatra, dice, es curioso que se reunían, pero nunca hablaban del trauma, es como si lo tuviesen ahí oculto, enterrado en su subconsciente o en su preconsciente, porque ellos sabían, o sea, recordaban lo que les había pasado, pero que no querían hablar de ello, no querían, incluso en la terapia tenían grandes resistencias para hablar del trauma. Y claro, pues eso se mantenía años y años, incluso algunos les llevó al suicidio. El índice de suicidios en los veteranos de guerra es mucho más alto que en la población normal, ¿no? Porque llegaba un punto en que tenían tal bloqueo emocional y tal angustia, ¿no? Volvemos otra vez al tema de la angustia, que eso hacía que dijesen, no hay solución para mí y me suicido. Bien, pues veis la importancia del trauma y la memoria. Bueno, y en la Biblia tenemos ejemplos del trauma, porque podéis decir, bueno, pues eso es una cosa del siglo XX, siglo XXI, pues bueno, hemos hablado de Saúl, hemos hablado de Judas, ¿no? Personas que podían encajar dentro de esta categoría del trauma, pero sí que hay ejemplos. Por ejemplo, el trauma de la destrucción del templo de Jerusalén, de la entrada de los babilonios, ¿no? En el siglo VI, ¿no? Antes de Cristo. Eso fue para Israel, para la nación israelita, fue un auténtico trauma nacional, colectivo, ¿eh? Porque, claro, hay que distinguir entre trauma individual y trauma colectivo, pero en el caso de Israel fue un auténtico trauma colectivo, ¿eh? Ellos que consideraban que Dios estaba de su parte, que estaba allí el templo donde moraba Dios, donde se asentaba Dios, y que entrasen unos extranjeros idólatras, paganos, y destruyesen el templo, llevasen todos los tesoros, destruyesen el templo, lo quemasen, y al mismo tiempo masacrasen a la población, llevasen al rey, a los nobles, bueno, todo eso que describe en los capítulos últimos de Segunda de Reyes o de Segunda de Crónicas, fue para ellos un trauma nacional que les afectó en su memoria histórica, ¿no? Les afectó muchísimo, ¿no? La destrucción del templo y el exilio. Y de hecho hay un libro, que es el libro de Lamentaciones, que está dedicado precisamente a esa situación traumática del pueblo de Israel. El libro de Lamentaciones se puede entender como la reflexión de una persona, no sabemos quién se atribuye a Jeremías, pero no hay razones históricas para atribuirlo a Jeremías. También Jeremías es un ejemplo de alguien que sufrió un trauma, pero el libro de las Lamentaciones es un libro monográfico del trauma, de la destrucción de Jerusalén y del exilio. Y las descripciones que hace son realmente espantosas, ¿no? Habla de cómo entraron los babilonios y cómo dice que sola ha quedado la ciudad populosa, es el capítulo 1. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus amantes no hay ninguno que la consuele. Todos sus amantes la han traicionado. La traición, se han vuelto sus enemigos. Judá ha ido en cautiverio, afligida en duras incertidumbres. Bueno, más adelante dice
La descripción dice, el Señor, dice, pisoteó a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó a gente contra mí para destruir a mis jóvenes. Pisoteó el Señor como en un lagar a la hija de Judá. El Señor es justo, pero no yo me había rebelado contra su palabra. Bueno, describe la situación de si los de oportunidad, no son muchos, son cinco capítulos, y ahí veis la tremenda experiencia de esta población, ¿no? De Jerusalén, ¿no? Así que, al punto de que las madres se comían a sus hijos, del asedio, tenían tanta hambre que se comían a sus hijos. Eso, bueno, es algo horripilante, ¿verdad? Nos pone los pelos de punta. Y el libro de las Lamentaciones es una reflexión. Bueno, se puede entender como una reflexión o como una actualización del trauma, ¿eh? Porque en el libro de las Lamentaciones la primera parte es las quejas, ¿eh? Tiene un esquema parecido a algún salmo de lamentación, las quejas hacia Dios de cómo ha permitido que su nación, su Jerusalén querida, pues, haya sido invadida y haya sido destruida, ¿no? Los dos primeros capítulos, el 1 y el 2, hablan de la incapacidad para ver una gente moral, un poco como le pasa también a Habacuc, ¿no? En los primeros capítulos, diciendo, pues, ¿cómo has permitido esto, Dios? ¿Cómo has, con la niña de tus ojos, con tu pueblo escogido, cómo lo has permitido, ¿no? Se intercambian, os voy a hacer un pequeño resumen, pues claro, no vamos a ponernos a estudiar el libro de Lamentación de una hora, ¿no? Pero en los primeros capítulos alternan entre las quejas y las lamentaciones por haber sido abandonadas por Dios, la traición, se puede entender así, de parte de Dios, con la esperanza de gracia y amor por parte de Dios. Porque Dios aún en esa situación de lamentación y de queja, esperan que Dios pueda intervenir, ¿no? Pero al renglón seguido vuelven otra vez con las quejas. O sea, es que es una descripción de una situación traumática extraordinaria, porque es volver al círculo eh, inexplicable de dar entender qué es lo que les ha pasado, ¿no? Y unas veces pues dicen, bueno, pues confiamos en el Señor, pero ¿por qué, Señor, tú permitiste esto? Es como un círculo vicioso, ¿no? Un círculo de lamentación, de esperanza, pero otra vez caer en la lamentación. Es muy interesante ver cómo, si desde la perspectiva del trauma lo analizamos, el libro de lamentaciones pues cumple con esa descripción que hemos hecho antes, ¿no? Hay memoria de intervenciones de Dios en el pasado, memoria de que Dios en el pasado les había, pues, el Éxodo, por ejemplo, les había sacado de Egipto y les había llevado por la tierra, por el desierto y les había protegido y habían entrado. Entonces eso también estaba en la memoria colectiva, ¿no? De Israel. Pero ¿cómo Dios ha permitido eso con su pueblo? ¿Que se habían portado mal? Pues sí, se habían portado mal, no habían seguido las leyes, habían ofrecido los poderosos a los humildes, pero ese castigo tan, podríamos decir, tan exagerado, ¿no? Podríamos decir, ¿cómo se puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues le daban vueltas una y otra vez, ¿no? Entrando en ese círculo, la vuelta al trauma, el capítulo último, el capítulo 4, el capítulo 5. De hecho, el libro de Lamentaciones termina: haznos volver a ti, Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿O acaso ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? O sea, te pedimos que nos restaures, ¿eh? Pero a lo mejor no nos vas a restaurar nunca. Dejado hacer el segundo conflicto, ¿no? De los hijos de Lamentaciones y del colectivo de Israel, ¿eh? Bueno, Jeremías también se le relaciona con el libro de Lamentaciones porque Jeremías también fue un personaje muy interesante, muy traumatizado, ¿no? El ministerio de Jeremías se puede dividir en 4 etapas. La primera va desde el inicio de su vocación y comprende la reforma del rey Josías. Si leéis en 2 Reyes 23, veis que el rey Josías
comparado con los reyes, sobre todo con Manasés, que fue un rey nefasto, según la narración de Reyes, de Segunda de Reyes, Josías restauró el culto, eliminó los ídolos, volvió a darle al templo de Jerusalén la importancia que había tenido en tiempos pasados, encontró la ley, los escritos de la ley, y quiso que el pueblo la cumpliese. O sea, fue un auténtico reformador religioso y una persona que el resumen de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, dice que fue un rey de acuerdo a la voluntad a diferencia de otros de sus antecesores. Es en Segunda de Reyes 23, dice que fue un rey de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿eh? O sea, realmente no se decía eso en la mayoría de los reyes. Las reformas de Josías, y al final la conclusión dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Eso no se dice de prácticamente ningún rey en la historia de Israel. Es decir, no tenía ninguna cosa que reprocharle a Dios, ¿no? Pero el problema fue, y Jeremías diría, bueno, pues realmente este es un ungido de Dios, este es el que va, porque claro, la situación en Judá no era buena, había mucha opresión, había mucha injusticia, había mucho sufrimiento por parte del pueblo, por culpa de los reyes, los tenían oprimidos con impuestos y bueno, incluso se dice en el libro de Amós, si lo leéis, aunque Amós se refiere al reino del norte, pero se dice que vendían a un pobre por un par de zapatos y que en el templo se acostaban con las mujeres que iban allí a adorar. En fin, era una situación lamentable desde un punto de vista de la moral, ¿no? Y de la ética. No cumplían para nada la ley. Y por eso, pues, los profetas vaticinaban la destrucción. Pero este rey tan bueno y tan piadoso, pues Jeremías decía: qué bien, oye, yo voy a ser aquí un profeta que a mí me gusta, ¿no? Poder hablar al pueblo de Dios y poder exhortar a que cumplan la ley y acompañarles, todo esto, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasó con Josías? Lo dice unos versículos más adelante de que hemos leído. Hubo una campaña contra un faraón, dice: en aquellos días, es el capítulo 23, en aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey de Asiria. Ya sabes que Palestina estaba entre Egipto en el sur y Asiria en el norte, y era un sitio de paso de los ejércitos, y muchas veces era campo de batalla, en las llanuras de Armagedón, campo de Megiddo, un sitio donde se libraban batallas que han pasado a la historia, ¿no? La batalla de Carquemish, por ejemplo, ¿no? Entonces, Josías se enfrentó al rey de Egipto, ¿no? Se enfrentó y subió hacia el encuentro del rey de Siria. Contra él salió el rey Josías, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megiddo. Lo mató. Este rey, que era de acuerdo con la voluntad de Dios, muere en esta batalla. ¿Por qué ha hecho Dios esto? Y Jeremías entra en crisis, y todo el pueblo entra en crisis. El único rey por muchos siglos que es el rey de acuerdo a la voluntad de Dios, y es muerto en la batalla. ¿Por qué? Son esas preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué actúa Dios de determinada forma, ¿no? A nivel individual. Yo creo que todos nos las hemos hecho, ¿no? ¿Por qué esa persona que es tan útil y tan valiosa en la iglesia? Bueno, por cierto, ¿sabéis que ha fallecido Timothy Keller? No sé si habéis oído. O esta mañana ha fallecido Timothy Keller, un pastor en Manhattan. Durante 30 años ha escrito muchos libros, como por ejemplo La razón de Dios, que fue el primer libro que escribió, y tenía un ministerio entre la gente joven, sobre todo, extraordinario. Pues ha muerto en cáncer de páncreas, ¿no? Pues esto lo detectó hace tiempo y ha muerto, ¿no? Y cuando muere una persona de esta valía, autor de libros,
un pastor muy apreciado por todos sus feligreses, y muere con 72 años, que es una edad hoy en día muy ¿no? Entonces estamos cerca, ¿no? O nos hemos pasado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor a esas personas se las lleva? ¿Eh? Pues son preguntas existenciales que nos hacen dudar muchas veces, ¿no? Por lo menos a mí, no sé si vosotros tenéis una fe más fuerte que la mía, pero nos hacen dudar de la voluntad de Dios y de los planes de Dios, ¿no? Nos hacen dudar. Pues esto le pasó a Jeremías. Y Jeremías, que lo describen como un hombre muy inseguro y emotivo, él no quería ser profeta, soy un niño, un poco parecido a Moisés, soy un niño. Cuando tenía una crisis y se tenía que enfrentar con el pueblo de Israel y decirle lo mal que estaban haciendo las cosas, pues le afectaba al corazón, le daba taquicardia, mis entrañas, mi corazón. Hubo un complot contra él, ¿eh? Llega a decir de Dios, me sedujiste. Es decir, yo he sido seducido por ti, yo no quería ser profeta y tú me has seducido y tú tienes la culpa de todo lo que me pasa, ¿no? Si lo leímos desde esta perspectiva del trauma moral, Jeremías también sufrió el trauma moral, ¿verdad? Y tiene todo el libro de Jeremías, el profeta Jeremías tiene una parte que se llama las confesiones de Jeremías, que son los capítulos 15, el 18, el 20, en los que dice, ay de mí, madre mía, ¿eh? Dios para mí es una cosa ilusoria, un agua no estable. Esto del agua no estable es que en el desierto de Judá hay lo que se llaman los wadis, que son como si llueve mucho, de repente han muerto arqueólogos que estaban excavando y están ahí, de repente viene una ría de agua y se lleva a todo, ¿no? Entonces compara a Dios con estos wadis, con estos ríos no estables, en los que puedes morir, ¿no? Pues le compara a Dios, no tiene pelos en la lengua. Me ha seducido, eres como un wadi que de repente me arrastra la corriente y me muero. Es decir, soy una persona, no me puedo fiar de ti, ¿no? Me sedujiste, ¿no? Maldito el día en que nací, eso nos recuerda también a Job. Job también se puede decir que pasó por una situación de trauma moral. ¿Ves personajes de la Biblia que se entiende mejor su realidad, pues viendo el trauma por el que pasa, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías tiene un mensaje de esperanza futura, se va a establecer un nuevo pacto, ¿eh? Se va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de las personas y del pueblo por un corazón de carne. Aún se comprarán casas, no, porque él vaticinó la destrucción de Jerusalén, ¿no? Por eso se le asocia con lamentaciones, porque vaticinó la destrucción de Jerusalén. Pero dice, aún es tiempo de comprar casas, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Era un hombre de fe y que esperaba, ¿no? Parecido también al profeta Habacuc, ¿no? Que dijo que aunque la higuera no florezca, ¿no? Lo que cantamos, ¿no? Las vides no haya fruto, ¿eh? Con todo, yo esperaré en el Señor. Jeremías es un ejemplo. A unos el trauma moral, cualquier tipo de trauma les puede llevar a la desesperación, incluso a la pérdida al suicidio, pero en estas personas, compendios, pues dicen, bueno, pues, hay una esperanza, hay un fin. Pues lo vamos a dejar aquí y vamos a tomar un café, ¿no? Los que estéis en Zoom, no, quitar los micrófonos y también el vídeo para que no se oiga, porque no se corta la grabación. Así que entonces, pues vamos a pasar a tomar aquí un café. Los que no estéis ahí, pues lo toméis en vuestra casa. Muy bien, pues. Para cortar aquí para cortar las funciones. Solo apagar el micrófono. Apagar el micrófono solo. Sí, silenciarlo. Se puede hacer desde aquí, ya está. ¿Se ha apagado el micrófono? No, lo puedo apagar yo. Ahora lo apago. Vale. Yo me la tocar, que está yendo bien. Bueno.
Muy bien, tienes que activar el audio. Ahora sí. Muy bien, bueno, pues vamos a reanudar. Y bueno, si se me ha olvidado deciros que si sois aficionados al cine, hay una serie de películas que tratan este tema. Una de ellas es El Cazador, con Robert De Niro. Otra es el Regreso, creo que se llama así. Nacido el 4 de julio. También en la película de Forrest Gump también tratan este tema del trauma de los veteranos de guerra. Entonces, bueno, pues ahí podéis ver también si me refleja este tipo de trauma, ¿no? Nacido el 4 de julio, también trata este tema. Bueno, luego hay que han hecho una versión últimamente de Sin novedad en el frente, de Rainer María Remarque, de la Primera Guerra Mundial. Todas son de guerra, bueno, están enfocadas al trauma de los participantes. Esa de Sin novedad en el frente, yo creo que es de las primeras películas, o de las primeras novelas, porque creo que fue una novela que se llevó al cine, que se hizo sobre el trauma de la guerra. Persuasión. Persuasión, esa no la he visto. Es más sobre el trauma de haber visto algo, Ah, una escena que no voy a disfrutar la película. Pero bueno, no es una violación, pero es un trauma sí, juvenil. sí, sí. De la chica y cómo eso le transforma todo el Claro, claro, sí. ¿Cuántas maneras? ¿Cuántas Persuasión. Hay también sobre ese tema de los traumas por violación. También hay muchas películas. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte, digamos, terapéutica. Y el tema, los salmos son, este libro que os digo que habla del trauma moral, dice que la lectura de la literatura, él habla de los salmos porque él es cristiano, ¿no? Pero otros libros dice que incluso se han intentado utilizar narraciones de Homero y de otros, pone algunos ejemplos de poesías y tal, pero él enfatiza mucho el aspecto de la literatura como forma de tratamiento para poderse ver identificado con el que escribe y también verse reflejado y de alguna manera pues no sentirse tan solo, ¿no? O tan sola la persona, ¿no? Y de esa manera pues él le enfatiza y efectivamente tiene razón porque los salmos lo decía Calvino que era una anatomía de todas las partes del alma, ¿no? Los salmos son, según Calvino, una anatomía de todas las partes del alma. Y en los salmos vemos sentimientos positivos, como por ejemplo la alegría, la esperanza, la confianza, la aceptación, el agradecimiento. Negativos como la tristeza, la desesperanza, la confusión, el lamento, la venganza, el odio. Todo eso se ve reflejado en los salmos, ¿eh? Y neutros, como puede ser la inseguridad, la duda, el remordimiento, son neutros, pero también son sentimientos negativos, ¿no? Entonces, tenía razón Calvino, que es una anatomía de todas las partes del alma y pueden ser utilizados como instrumentos terapéuticos. En definitiva, es lo que también en lenguaje moderno se llama resiliencia, es decir, la capacidad de superar la adversidad. El abordaje del trauma tiene que ser un abordaje que nos haga desarrollar resiliencia ante las situaciones traumáticas. Hay un modelo terapéutico que se llama el modelo del desarrollo adaptativo, que tiene unas bases, ¿no? En primer lugar es hablar honestamente de lo ocurrido. Decía que el psiquiatra este holandés que se afincó en Estados Unidos decía que los veteranos se reunían, efectivamente tenían sus círculos, sus grupos, pero que no hablaban del trauma.
Entonces, claro, nunca podían resolverlo en el sentido de decir, pues mira, tu trauma y el mío son muy parecidos y tú qué has hecho para poderlo solucionar o superar y tal. Y era porque no se hablaba, o sea, el trauma queda ahí enquistado en el secreto, en lo más secreto, en lo más recóndito de la mente, pero que no se habla de él. Y entonces lo primero que se hace con una persona que ha sufrido un trauma es que hable del trauma, porque no es que eso le vaya a solucionar el trauma, pero sí que va a poder coger distancia y va a ser terapéutico, va a ser catártico, ¿no? Y sobre todo en grupos, ver que no somos los únicos que hemos sufrido un trauma, ¿no? En caso de un veterano de guerra y tal. Entonces, hablar honestamente de lo ocurrido. También una actitud de perdón. Sabemos que el sentimiento de culpa es muy negativo y puede ser muy destructivo, ¿no? Albergar ahí un sentimiento de culpa crónico y te amarga la vida y te hace pues desvalorizarte y decir yo nunca podré salir de esto porque soy culpable, ¿no? Perdonarse y perdonar a los que te han puesto en esa situación traumática. Por ejemplo, decíamos que las figuras de autoridad nos fallan, ¿eh? Los jefes muchas veces en las batallas, pues muchos veteranos dicen, no, es que nos llevó a un callejón sin salida, o es que era en la Primera Guerra Mundial había muchas escribieron acerca de esta experiencia, decían que es que los jefes les llevaban a situaciones límite irresolubles, en las que se sabía que iban a morir, porque no había forma de conquistar, por ejemplo, una altura donde había una ametralladora, ¿no? Entonces, claro, estas personas echaban la culpa a los jefes y tenían razón, ¿no? Los militares, los jefes, los oficiales, porque les llevaban al matadero, les llevaban a unas situaciones. Es decir, perdonarse y perdonar, ¿eh? Hablar honestamente, perdonarse y perdonar, y hacer que las experiencias morales y emocionales sean comunitarias. Lo he dicho al principio, pero también para poder superar un trauma o por lo menos recolocarlo, es muy importante la comunidad, ya sea un grupo terapéutico y por supuesto de iglesia. Por lo tanto, se tiene que entrenar a las líderes, a las personas que ejercen una pastoral en la iglesia para que entiendan lo que es un trauma, ¿no? Porque no es algo fácil, ¿no? Si no has pasado por esta experiencia, ¿no? Y no valen los consejos facilones, olvídate, no, dedícate a otras cosas, distráete. No, se necesita una pastoral del trauma muy importante, muy bien fundamentada, ¿sí? Porque si no, pues hacemos más daño, ¿no? Incluso a veces se dice, pues sí, pues claro, tuviste tú la culpa porque no tenías que haber salido a esas horas, porque no tenías que haber hecho esto, ¿no? Y eso pues lo que hace es una revictimización, una segunda victimización, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy delicado y hay que tener una formación, ¿verdad? Pero bueno, centrándonos en los salmos, la utilidad de la poesía de los salmos para conseguir la sanidad moral y espiritual. Sobre todo los salmos de lamentos, que expresan toda la gama de emociones del trauma moral. Protesta hacia Dios, ¿por qué Dios? Como por ejemplo los salmos 74 y el 79. La herida, el trauma moral, el salmo 38. La traición, el 35, el 55 del versículo 12. La maldición, la venganza, 109 y 13. La confesión, el 32, el ruego, el 13, la confianza, el voto, la conclusión del sufrimiento, salmos individuales y comunitarios, porque ya hemos visto cómo el trauma puede ser individual o puede ser también comunitario. Yo os iba a proponer un ejercicio que es el Salmo 38, no sé si habéis podido oír, que lo leyeseis, o móvil o tablet, donde tengáis, que normalmente en los talleres siempre hacíamos algo práctico. Ahora, como tenemos menos tiempo y no se puede mantener la atención tanto tiempo en un ordenador, pues podéis hacerlo en casa. Es identificar todos estos síntomas que hemos visto del trauma moral en el Salmo 38. Es un salmo muy bonito que empieza diciendo: Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. ¿Ves? Ya le está haciendo responsable a Dios
de su situación. Tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Se culpabiliza. Bueno, hay que decir también que efectivamente, eso lo voy a decir un poco más adelante, que la honestidad al contar el trauma también pasa por reconocer nuestra culpa, ¿eh? Hay una culpa normal, que es cuando has cometido un acto que es reprobable delante de Dios y delante de los seres humanos, y hay una culpa patológica. El problema con el trauma es que no es la culpa, muchas veces es una culpa patológica, no es una culpa, pero sí que es importante ser honestos, ¿eh? Y reconocer nuestra parte de responsabilidad en lo que nos pasa, ¿eh? La honestidad es importante. Reconocer los hechos y pedir perdón. Esos son muy importantes los salmos penitenciales, como el 55 y el 32, que son salmos en los que el salmista reconoce su culpa, Pero a veces es una culpa imaginaria, no es una culpa real, ¿no? Evidentemente alguien que ha participado en una matanza, pues tiene que reconocer su responsabilidad. No vale decir como Eichmann en el juicio que tuvo en Jerusalén, ¿sabéis? El nazi, que lo cogieron en la inteligencia judía, le cogió y le llevó a juzgarle. Pues había escapado, estaba en Sudamérica, y le llevó entonces él no reconocía su culpa, él decía, no, yo era un mandado, yo tenía que obedecer órdenes superiores, ¿no? Era responsable, había sido el jefe de un campo de concentración y había cometido muchos asesinatos, ¿no? Que estaban en el campo, sobre todo con judíos. Y le llevaron a Israel para juzgarle. ¿No habéis oído Hannah Arendt, la filósofa judía, estuvo allí de corresponsal, y entonces ella tiene un libro sobre el juicio a Eichmann, ¿eh? Entonces él se escudaba en que él era, pues es que no podía yo desobedecer a mis superiores. Pero claro, eso no te evita ni te quita la responsabilidad, ¿no? Todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Es curioso porque en veteranos de Vietnam que se les trataba de hacer una terapia en la que se olvidasen de su culpa y que no la recordasen y que no hablasen de culpa, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiende a la exoneración, es decir, nadie es responsable de nada, ni los políticos, ni los curritos de a pie, nadie es responsable de nada. Y claro, pues en esa cultura de exoneración no se puede trabajar, ¿no? El tema del trauma, porque lo primero que tienes que reconocer es tu parte de responsabilidad en los hechos que has hecho, ¿no? Evidentemente una mujer que ha sido violada no es culpable y no lo puede revictimizar, pero un militar que aunque obedeciese órdenes ha disparado en contra de unos civiles indefensos es responsable, ¿no? Es parte de responsabilidad. Y en veteranos de Vietnam se les trataba de exonerar, se les decían los terapeutas que estaban con ellos, decían, no sois culpables, vosotros habéis participado en una matanza o habéis estado en la guerra porque os han obligado y tal y cual, no sois culpables. Y curiosamente, muchos de estos veteranos se suicidaban. Entonces alguien se dio cuenta de que el camino no era el exonerarles de culpa, quitarles el recuerdo, sino que hiciesen actos expiatorios, penitenciales, ¿no? Ya sé que eso de la penitencia, la expiación, nos suena un poco a cosa muy del pasado, ¿no? Pero bueno, algunos de ellos lo que hicieron fue entrar en organizaciones que ayudaban a los refugiados vietnamitas, que iban a Estados Unidos. Otros, pues, se dedicaban a trabajos sociales en su comunidad. Es decir, que de alguna forma estaban espiando esa culpa real que ellos sentían, pues tratando o bien con las personas a las que habían espiado, o sea, que habían eliminado, con sus familiares, también contactando con los familiares, si podían hacerlo. Hay una película muy bonita que os aconsejo, que ¿cómo se llama este actor que es
inglés, Colin Firth, que es bueno, os cuento un poco la película. Él sufre, también es una película muy interesante, se llama El tren, ¿no? ¿El tren? ¿O cómo es el nombre? El tren o algo así. Bueno, es que él es un veterano de la guerra en Birmania. Había estado en Birmania y había sufrido en un campo de concentración pues los desmanes y la tiranía del jefe. Pero unas cosas tremendas, de palizas y aislamiento, un poco parecido al puente sobre el río Kwai, algo parecido, también trata de eso, ¿no? Y me parece que era de la misma situación, no me acuerdo muy bien si era la misma situación, que estaban haciendo un puente para los japoneses, para que pudiesen pasar los trenes y tal, pero él estaba obsesionado con los horarios de los trenes, ¿eh? Y bueno, pues conoce a una mujer que en un tren y se enamoran y se casan, pero él tiene unas pesadillas tremendas por la noche, se levanta desesperado, se golpea, tiene lo que hablábamos antes de los plasmas, ¿no? También afecta al sueño, ¿no? Y entonces habla ella con algunos veteranos también, y dice, bueno, pues que venga aquí a hacer terapia y tal y cual, pero eso no le soluciona. Entonces, toda su fijación es a la persona al jefe del campo de concentración que le había maltratado de una forma bastante cruel, matarle. Y esa es su fijación, y de hecho compra un pasaje para ir allí, porque le tiene identificado, porque el jefe este ha pasado la vida civil y ahora enseña, curiosamente y paradójicamente, enseña el campo de concentración y los recuerdos del campo de concentración a los turistas. Entonces él le tiene identificado y va allí con la intención de matar. Y no para que la vean. Un largo viaje se llama. Sí. Un largo viaje de Colin Firth. Con Colin Firth y Nicole Kidman. Sí, y es una película muy bonita y al final pues os va a gustar. ¿No te importa que diga una peli? No. Dilo en voz alta para que te oigan los que están. Sí. Ganadora de la directora catalana Isabel Coixet, y se llama La vida secreta de las palabras. No sé si la habéis visto. Bueno, esta juega también con unas escenas románticas, unos precios. La vida secreta de las palabras de Coy. Como una chica que no la guerra, tal. Cuando empieza soltando palabra por palabra, porque está incapaz de decir nada de todo lo que ha pasado. Y recuerdo, hace tiempo, era la guerra de Serbia. Sí, era cuando la guerra de Serbia y Croacia y todo eso. Entonces había sido también muy torturada, ¿no? Y entonces empieza soltando palabras sueltas a un hombre que la escuchó. Y al final cuenta toda la experiencia y tal, y por eso se llama La vida secreta de las palabras. Claro, acaba hasta en muy interesante, sí. Creí que ibas a decir Maisabel. Maisabel se llama. Lo pronuncian a veces Maisabel. Maisabel, que es de las víctimas de ETA. Una mujer que se ha quedado viuda porque mató un comando de ETA a su marido. Y entonces hacen una experiencia penitenciaria que es que los familiares puedan entrevistarse con los asesinos de su familia y, bueno, de alguna forma pues ayudarse mutuamente, ¿no? Uno explicando el por qué lo hizo y el otro pues ya entendiendo, ¿no? Un poco si se pueden entender estas cosas. Entonces también es reciente y ha tenido premios. Entonces también os la aconsejo. Bueno, hay muchas películas sobre el trauma y son muy interesantes todas, pero bueno, no hay la única que sea superior a los otros, ¿no? Sino que cada uno trata diferentes tipos de traumas y diferentes formas de abordarlos. Entonces, bueno, muy importante los salmos penitenciales. Salmo 31, bueno, estamos con el 38, perdón. Entonces, bueno, el Salmo 38 es un desarrollo de una persona que está sufriendo y hace responsable de su sufrimiento a Dios, y describe de una forma muy magistral pues sus experiencias, sus sufrimientos.
También habla de los que le tienden trampas, que serían pues los traidores, ¿no? Los que le han traicionado, y le han engañado, traman engaños todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, estoy como un mudo que no abre la boca, lo cual no es bueno en el caso del trauma, ¿verdad? Soy como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, Señor, he esperado, tú responderás, Señor Dios mío, volveré a referirse a Dios. Dije, no se alegren de mí, que no se burlen cuando mi pie resbale. Es decir, que le hace responsable a Dios, pero al mismo tiempo piensa que es Dios el que le puede, por así decirlo, restaurar, ¿no? El que le puede restaurar. Es esa ambivalencia, ¿no? Que muchas veces tenemos, ¿no? Nosotros también, no hayamos sufrido un trauma, con cosas que nos pasan, que se las achacamos a Dios y al mismo tiempo sabemos que solamente Dios nos puede solucionar. ¿Os acordáis al principio que os decía que la sociedad actual no tiene un otro, con mayúsculas, a quien referirse? Aquí entraría esto, ¿no? Claro, alguna persona que no crea, pues tendrá que buscarse otro. Será un terapeuta, será un familiar, será un amigo, una amiga, un psicólogo, un terapeuta. Claro, es el otro, porque es que necesitamos al otro para poder resolver nuestros problemas. No somos una isla, necesitamos al otro. Pero, ¿quién es ese otro? ¿No? Otro igual que nosotros, con lo cual pues estamos un poco en el mismo círculo, ¿no? Pero bueno, como creyentes sabemos que ese otro con mayúscula es Dios, ¿no? Que puede ser, desde nuestro punto de vista, el causante de nuestros males, pero también el que puede sanarnos, ¿eh? Yo sané, dice, yo herí y yo sané, lo dice un profeta, ¿no? Dios hiere, pero Dios también sana. Y es esa relación con Dios la que puede ser sanadora y que tenemos que llegar a un pacto con Dios, ¿no? Es decir, bueno, tú me has herido, pero también me puedes sanar, ¿no? Y esa es nuestra contradicción muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues el Salmo 38 es muy interesante. El Salmo 51 también es un salmo penitencial que seguro que conocéis. Dice, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y dentro de culpa. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues también yo reconozco mis rebeliones, honestidad, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. En maldad he sido formado. Bueno, esto algunos lo refieren al pecado original, pero pues se da cuenta el salmista de que él que falla también, que no es perfecto y que tiene también sus debilidades, ¿no? Y tiene también su pecado, ¿no? Porque, claro, exonerar de pecado es fácil. Decir, no, eso del pecado es una cosa religiosa, no. Muchos terapeutas te exoneran del pecado, pero la persona sale diciendo, bueno, por mucho que me digan, yo sé en mi fuero interno que sí que soy pecador, en el sentido de que fallo, que no soy perfecto, que tengo debilidades y que tengo errores, he cometido errores, ¿no? Unos subsanables y otros no subsanables, ¿eh? Sobre todo los que se cometen contra las personas, ¿no? Es la importancia del perdonar, ¿no? Perdonarnos nosotros y perdonar también a los demás, ¿no? Todo eso forma parte del proceso terapéutico, ¿no? En algunos casos, por no insistir que, claro, decirle a la persona que ha sido violada, a la mujer que ha sido violada, que perdone a su violador, pues es pedirle mucho, ¿no? Es pedirle mucho, pero bueno, también es algo que puede sanar. El perdón es sanador, ¿no? Dejas de depender de una persona, ¿no? La palabra que se utiliza para perdonar en el Nuevo Testamento es descargarte, quitarte una carga. Es decir, bueno, pues yo me descargo de esto, me descargo de mi culpa y de esa manera pues ya me libero de esa relación que tengo con la persona que me ha hecho daño. Porque siempre estás dándole vueltas y dices, es que me ha hecho daño, es que me acuerdo de cuando esto, que he visto, esto. Bueno, descárgate de eso, descárgate. Ella también, esa persona que te ha hecho daño, también es una pobre desgraciada, desgraciado. ¿Y por qué lo vas a tener siempre? Libérate, ¿no? Libérate
desátate, las palabras de Dios es desátate de ese vínculo patológico que tienes con la persona que te ha hecho daño y vas a vivir en paz, ¿no? Y el perdón es una cosa que uno puede hacer. La reconciliación ya no, ya tiene que intervenir el otro, pero el perdón, tú eres libre para poder perdonar y perdonar a otra persona, ¿no? Y eso es la persona que es capaz de perdonar en estas circunstancias se libera de una carga tremenda, ¿no? Y es sanador, eso también. Es decir, que la culpa y esto pues nos puede ser menor el sentimiento de culpa cuando somos capaces de pedirnos perdón y de perdonar, incluso a Dios, ¿eh? Yo tuve un paciente, me acuerdo, que tenía mucha ira contra Dios porque había sufrido abusos sexuales por parte de un vecino íntimo que vivía muy cerca y había sufrido abusos y eso le había traumatizado, tenía una afición por la pornografía y tal, y estaba causando problemas en su matrimonio. Y entonces llegamos al punto ese de decir, bueno, pues además de perdonar a la persona que te hizo daño, también tienes que perdonar a Dios. Que claro, me parece una cosa absurda, ¿no? Perdonar a Dios, ¿no? Me parece que pues también tienes que perdonarle en tu corazón, es decir, porque tú le haces responsable de lo que te pasó. Entonces, también tienes que perdonar, que te quedó así un poco pensándolo y tal y cual, no sé si al final me hizo caso, no me hizo caso. Porque, bueno, a veces los terapeutas vamos un poquito más allá y a veces no somos realistas, ¿no? Y hay que esperar que la persona vaya comprendiendo y tenemos que adaptarnos a su paso, ¿no? Y eso es importante, ir al mismo paso, pero también sugerir cosas que pueden, al cabo del tiempo, te dicen, pues ¿sabes qué? He perdonado a la persona que me hizo daño, como si fuese una adquisición suya o un logro suyo. Y claro, yo te lo había dicho yo hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que ser humildes, los terapeutas tenemos que ser humildes y que la persona se dé cuenta ella misma, ¿no? No vale porque nosotros se lo digamos, no es eso lo va a hacer, ¿no? Sino que ella misma se lo cuenta. Bien, y el apoyo de la comunidad muy importante. Se necesitan 3 para confesar y perdonar: el que confiesa, el cuidador y la comunidad espiritual, que abraza y conecta a todos y a cada uno. Sanador y sufriente deben desarrollar un sentimiento de pertenecer a algo más grande y profundo que ellos mismos. Desde luego con el encerrarse en ti mismo no haces mucho, ¿no? Sigues perpetuando esto si no te relacionas. Pero claro, tiene que ser una comunidad acogedora, y ahí es donde está también el tema de la cuestión. Bueno, la resiliencia, o como en la Biblia habla de la fortaleza o de la paciencia y la resistencia, es muy valorada en el Nuevo Testamento. Jesús en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía, en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Es un salmo de lamento, está citando el Salmo 22. ¿Por qué me has abandonado? Es un salmo de lamento. Y en tus manos encomiendo mi espíritu, una palabra de esperanza. Pero Jesús sufrió también el trauma de ser una víctima, ¿no? A veces lo vemos como un superhombre, pero si lo vemos desde un punto de vista humano, es que sufrió, pues, ya sabemos los relatos de los evangelios, ¿no? Sufrió un trauma y sufrió abusos también. Puede decir que sufrió abusos de todo tipo por parte de los que le estaban... sufrió traición también. Es decir, pues también habéis hablado de Judas, hemos hablado de Saúl, hemos hablado de otros, Jeremías, ¿eh? Pero Jesús es el epítome y el ejemplo del justo sufriente, del inocente sufriente, que sufrió contradicción de pecadores. Es decir, que los pecadores le maltrataron hasta extremos difícilmente imaginables, ¿no? Solamente las víctimas pueden entender lo que sufrió Jesús, ¿no? Pero nosotros también podemos entenderlo en base a los relatos del Nuevo Testamento, gracias a Jesús tenemos, ¿no? Y fue víctima, y él también se quejó a Dios, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Es decir, no. La Biblia en ese sentido no culpa al que le pide a Dios, que le pide justicia y que le pide restauración, ¿no?
Pablo es un ejemplo también de resiliencia en las tribulaciones. Tengo aquí algunos textos señalados. Y él decía que era muy importante desarrollar la paciencia. La paciencia no es la paciencia del sufridor, es la paciencia del que resiste. El que resiste. La paciencia, que la palabra que se utiliza en griego es resistir. Resiliencia también tiene que ver con resistir. O sea que los ejemplos no se nos puede evitar que pasemos por situaciones traumáticas, por situaciones de sufrimiento, pero en esas situaciones es donde debemos pedir ayuda al Señor, que está a nuestro lado, para que desarrollemos la paciencia y la resiliencia. Bien, entonces vamos a ver, y ya con esto termino, dos personajes muy importantes contemporáneos. Uno es Martin Buber, que hablaba del diálogo entre el yo y el tú. Decía que podemos tratar a las personas como un tú, que sea significativo para nosotros, y para los que podemos tener una relación, lo podemos tratar como una cosa, como un ello. Él tiene un libro que se llama El yo y el tú, en el que desarrolla esta parte de la filosofía, aunque él era creyente judío, ¿no? Fue profesor de la Universidad en Jerusalén, escapó al nazismo y se fue a Jerusalén y allí ejerció su magisterio y murió en 65. Y es conocido por el método dialógico, el diálogo, el yo-tú, darle a la otra persona una categoría de tú, no solamente de eso, de ellos, ¿no? Que es algo a lo que tendemos en nuestra sociedad, a la cosificación, ¿no? Entonces, a la cosificación. Y para él el tú con mayúsculas, el otro con mayúsculas, es Dios, ¿no? También habla de la relación teológica con Dios, ¿no? Y tiene, claro, los conflictos estos, lo comentábamos en el café, claro, es que no dejamos que Dios sea Dios, y lo hacemos muy parecido a nosotros, ¿no? Por eso muchas veces viene el conflicto, ¿no? Él dice lo siguiente: el amor del hombre hacia Dios no es el amor al ideal moral. Me gustaría que las cosas tuviesen un orden moral y que fuesen morales, ¿no? Incluye ese amor. Quien ama a Dios solo como ideal moral está destinado a llegar pronto al punto de desesperación ante la conquista del mundo, donde hora tras hora todos los principios de su idealismo moral se ven aparentemente contradichos. Trauma moral, pues es que no coinciden con nuestro esquema de cómo tienen que ser las cosas. Pero es que Dios está por encima de esas cosas, de esa moral muy humana, ¿no? Job desespera porque Dios y el ideal moral se le aparecen como cosas dispares. Job también es un ejemplo, ¿no? Que no lo hemos citado. Bueno, hemos dicho que se parecía a Jeremías en algún punto. Mas aquel que respondió a Job desde la tempestad es más grande aún que la esfera ideal. O sea, Dios está por encima de la moral, aunque evidentemente dice que nos comportemos moralmente, según la moral y la ley que Él nos ha dado, que es una ley que está en nuestro corazón, porque todos estos conflictos y todos estos problemas vienen porque somos seres morales. Hay pensadores que han querido evitar y decir que no somos seres morales, que la moral no existe, pero somos seres morales. Sabemos distinguir lo que está bien y lo que está mal, y eso no lo podemos evitar. Algunos dirán, no, es que eso es de tu educación religiosa. No, es que incluso personas que no tienen una educación religiosa saben lo que está bien y lo que está mal. Y somos responsables de decidir hacer el bien o hacer el mal, salvo algunas personas patológicas, como son los psicópatas, que parece ser que no tienen conciencia moral. Pero esos son casos de psiquiatría, ¿no? Y a ver los haylos, ¿verdad? Pero en general, todos los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y lo que es beneficioso para nosotros y para los demás y lo que es perjudicial. Por lo tanto, actuemos como seres morales, ¿no? Es algo también que se tiene que desarrollar desde la más tierna infancia. Y Dios está por encima de la moral, ¿eh? Está por encima de la moral porque muchas veces la moral nuestra es una moral pues, muy a nuestra imagen, ¿no? No a la imagen de Él, ¿no? Eso lo desarrolla en un libro que se llama Eclipse de Dios, que dice que nuestra sociedad, bueno, la sociedad en su época, la nuestra, ha eclipsado a Dios.
no lo ha matado, no se puede matar a Dios, decían algunos, ¿no? Pero sí que lo ha eclipsado. El Sol sigue ahí, con toda su potencia, con toda su luminosidad y su energía, pero si se interpone entre medias un objeto, pues se eclipsa. Entonces, él hablaba del eclipse de Dios, ¿no? Entonces, bueno, como consejo práctico, capacidad de moderar expectativas. Ni el mundo es como nos gustaría que fuese, hay una realidad del mal con mayúsculas, ni Dios actúa de la forma que nos parecería que debería actuar. La presciencia y la providencia de Dios es algo que muchas veces escapa de nuestra mente, ¿no? Y hay una realidad del mal y hay también, no, el mundo no es como nos gustaría que fuese, y al manejar las inevitables tensiones de la vida y la historia, mientras somos capaces de tener una actitud de esperanza que libera, da sentido y produce amor a Dios y a las personas. Manejar las inevitables tensiones de la vida que tener, más o menos intensas, pidamos a Dios que nunca suframos unos traumas como los que hemos estado mencionando, pero sí que vamos a tener que tener una actitud ante las tensiones de la vida de inevitables, no podemos evitarlas, mientras seamos seres humanos, ¿no? Que siempre lo seremos, y que tengamos una actitud de resistencia, de esperanza que libera, que da sentido y produce amor a Dios y a las personas. Y por último, un ejemplo también, Víctor Frank, lo conocéis, ¿verdad? Habéis oído hablar de él. Fue un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto en 3 campos de concentración, perdió a su esposa, ahí le veis con su esposa, joven, estaban recién casados, y en Viena, él era vienés y su esposa también, pues entraron los nazis y se llevaron a... Él podía haber escapado a Estados Unidos, sin embargo, se quedó con sus padres mayores, y entonces el padre había muerto del corazón hacía un tiempo, y entonces a su madre y a su esposa las internaron en un campo de concentración diferente al suyo. Él estuvo en 3 campos, el último fue Auschwitz, y a ellas les llevaron a otros campos de concentración, y entonces era un hombre muy preocupado por el tema del suicidio y creó en Viena, antes del nazismo, creó unos centros para prevenir en la juventud el suicidio. Entonces él, después de salir, porque él fue un superviviente, después de salir del campo de concentración, dice, sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Ya había sido liberado, maravilla, ¿no? Ya todo lo que yo he estado fantaseando y he estado pensando en este momento se ha realizado, ¿no? Pero aún él dice que casi es peor la liberación que el estar en el propio campo de concentración. Él tiene un libro que se llama ¿cómo es? El hombre en busca de sentido. Cuenta cómo en el campo los que tenían un propósito en la vida, un sentido en la vida, él tenía uno que era escribir un tratado sobre logoterapia y lo repasaba cuando estaba en el campo de concentración por la noche y bueno, evidentemente tenía una memoria prodigiosa porque tenía todo el libro aquí, porque los manuscritos que había escrito habían desaparecido y no los había podido recuperar, pues él, todo su afán era ese libro, ¿no? Y eso le dio fuerza para sostenerse en el campo de concentración. Pero otros, pensando en sus familiares, pues voy a ver después de esto va a pasar, yo tengo un propósito en mi vida. Esos eran los que sobrevivían. Los que no tenían un propósito en su vida, en un sentido, esos eran los que morían. Eso es su experiencia del campo de concentración que solo... Pero aún después de ser liberado, que podríamos decir, bueno, pues ya se solucionaron sus problemas, se dice, no, una persona sometida durante mucho tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Además de la deficiencia moral consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras 2 experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del liberado. La amargura, el desencanto que sufría al regresar. Él regresó y uno de sus propósitos en la vida era encontrarse con su esposa, recién casados, y con su madre. Y se encontró con que su esposa había muerto de tifus después de unos sufrimientos atroces en un campo de concentración y la madre había muerto. Es decir, que su sentido en la vida, su proyecto de vida se había quedado destruido. Y él dice que aún liberado,
fue durísimo para él poder recuperarse, ¿no? Dice y algunos no lo superaron. Pongo aquí el ejemplo de Primo Levi, que es otro judío, literato que escribió, él era químico, y bueno, es muy controvertido, pero a los 42 años después de su experiencia en un campo estuvo también en Auschwitz, a los 42 se tiró por el hueco de la escalera. Cuando, digamos, ya era mayor, tenía 60 y bueno, no sé cuántos, en el 87 murió, pero era mayor, ¿no? Fijaos hasta qué punto el trauma se quedó en su mente y que no lo superó hay quien dice que no, que fue un accidente, que se asomó al hueco de escalera y perdió el conocimiento, que padecía problemas de corazón también, pero es posible que se suicidase, es posible, aún habiendo pasado tantos años, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque unas personas son supervivientes y otras personas supervivientes del campo y supervivientes en la vida y pueden de alguna manera reestructurar su vida. Víctor Frank era un ejemplo, se volvió a casar, una mujer que le ayudó mucho y él daba conferencias y él volvió otra vez a ejercer en Viena y a tener una clínica también de prevención del suicidio y tuvo un trabajo tremendo, viajando, hablando de sus experiencias, procurando que las personas encontrasen un sentido en su vida y realmente es admirable, ¿no? Dice, en el campo pensábamos que no podíamos llegar más bajo. Luego, cuando volvimos, vimos que nada había valido la pena, que lo que nos había mantenido en pie estaba destruido, que en el momento en que volvíamos a ser personas aún podíamos caer más hondo, hundirnos en un dolor más insondable. Tal vez lo único que nos queda es llorar un poco y ojear los salmos. Recomendaba eso. De hecho, cuando le liberaron, dice que de repente se encontró con una pradera con flores y que se le vino a la memoria el Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió y me puso en un lugar espacioso. Es decir, fue un recordar ese salmo y decir, pues efectivamente el Señor desde mi angustia me ha respondido y me ha puesto en un lugar liberador, espacioso. El hebreo significa, pues eso, la libertad, el espacio, la expansión, ¿no?, del ser. Y eso fue lo primero que pensó cuando fue liberado. Y llegó a los 92 años del ejército, y su conclusión era que al psiquiatra le salen al encuentro nuevas veces la voluntad del sentido bajo la forma de frustración. No solo la frustración de la voluntad de placer, sino la frustración existencial, es decir, un sentimiento de falta de sentido de la propia existencia. El ser humano actual sufre bajo el sentimiento de que su existencia no tiene sentido. Eso era su tema, ¿no? El vacío existencial se puede considerar como una neurosis sociógena, de causa social. Nuestra sociedad industrializada y consumista está en condiciones de satisfacer todas las necesidades humanas, pero la necesidad más humana, la necesidad de encontrar y hacer realidad un sentido en nuestras vidas, se ve frustrada. Si a esto le añadimos una pérdida de valores tradicionales, vemos que la generación joven es la que se ve más particularmente afectada por el sentimiento de carencia de sentido. Vemos con honda preocupación el aumento de suicidios entre los jóvenes. He hecho un artículo y he repasado un poquito este tema, pero a raíz de la pandemia, la misma pandemia, ha aumentado. Todos mis compañeros que trabajan con jóvenes, con adolescentes, dicen que ha aumentado mucho la patología, las ideas de suicidio, las autolesiones, los comportamientos alterados, como consecuencia de que en un momento determinado se han visto sin relaciones sociales, encerrados en sus casas y sin un sentido en su vida, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar a los educadores y a los que tenemos relación con jóvenes, cómo ayudarles a que encuentren su sentido en la vida, para que no caigan precisamente en esta situación de desesperación, ¿no?, de no tener sentido en su vida. Y él termina con una frase que no es de él, es de Nietzsche, que dice: quien tiene un porqué para su vida soporta casi siempre el cómo. Ese fue su leitmotiv, esa frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para su vida soporta casi siempre el cómo. Y bueno, pues que esto nos sirva para, primero,
ser sensibles hacia las personas que han sufrido trauma moral. Vemos que en la Biblia hay muchas, ¿eh? Que seamos acogedores como personas y también en la iglesia, en la comunidad, para ayudar a estas personas, y que transmitamos que hay un otro que sí que puede recoger nuestras quejas, nuestros lamentos y puede respondernos. Y que el sentido en la vida y la esperanza es lo que nos puede ayudar a nosotros y a las personas que han sufrido este trauma para encontrar la solución a sus problemas o por lo menos para poderlos manejar de una forma más exitosa. Pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, me paso un poquito de la una. Si tenéis alguna pregunta, los que estáis también en Zoom o en Facebook, podéis hacer las preguntas que Vael me las transmite. Y aquí, pues, si queréis